Hola, hola, bienvenidos al canal una vez más. Gracias por acompañarme. Hoy vamos a estar tejiendo este lindo top y con el mismo aprenderemos a unir grannis de otra forma. También vamos a hacer un contorno muy hermoso con unas pequeñas técnicas que permitirán que sea ligero, con una caída preciosa, y también vamos a hacer un cordón para cuello y espalda diferente. Los materiales que vamos a necesitar son los colores que ustedes deseen y el hilo que ustedes deseen. Como es un proyecto de verano, yo estoy usando esta marca Silvia, denominación guaguita. Está recomendado para tejer con crochet número 3, pero yo lo voy a hacer con el crochet número 4 para que quede más caladito. Voy a usar también un crochet 2.5 para esconder las hebras. Si prefieren con aguja lanera, yo prefiero hacerlo con un crochet número menor. Marcador de punto, cinta métrica y tijeras. ¿Cómo determinar el tamaño de los granos que queremos hacer? Bueno, eso dependerá del tipo de hilo y de la aguja que quieran utilizar. Para ello es importantísimo realizar una muestra. La misma será de 4 o 5 vueltas las que ustedes necesiten para obtener más o menos unos 10 centímetros en todos los lados, por supuesto, porque es cuadrado. Ya sabiendo el tamaño que le genera las vueltas que necesitan para 10 centímetros, ustedes sabrán cuántas vueltas necesitan para lograr una determinada medida. Eso depende del tamaño del busto y de cuán escotado lo quiero. Lo pueden tejer, como ya les dije, con cualquier material. De todas maneras, por aquí arriba les dejo un videito donde les hablo acerca de cómo adecuar cualquier crochet, cualquier hilo a cualquier diseño. Vamos a comenzar realizando los dos granes principales, que son tejidos completos. Son 2 y, como vimos, 3 mitad de grano. Vamos a realizar un anillo mágico. De esta forma, pasamos el hilo de esta manera, lo sacamos y aquí yo realizo una cadena y aprieto bien, no la cuento. Ahora voy a levantar 2 cadenas. Sería el primer punto alto. Y realizo 2 puntos altos más. O sea, tomo lazada, introduzco en el anillo, paso por 2 y paso por 2. En esta primera vuelta vamos a realizar las 4 esquinas, por tanto son 2 cadenas de separación y otro grupo de 3 puntos altos. 1, 2, 3 y de nuevo 2 cadenas de separación hasta realizar 4 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a cerrar aquí. Ya tengo 1, 2, 3 y 4 grupos separados por 2 cadenas. Ahora voy a ajustar el anillo mágico para que me sea más fácil cerrar esta esquina. Ahora voy a realizar una cadena, no 2. Voy a pasar a la tercera cadena que se formó al inicio. Levantamos 2 con esta que se formó aquí. Aquí vamos a introducir el crochet, sacamos esa lazada, tomamos lazada nuevamente y pasamos por las 2. Aquí tendríamos una cadena, o sea, la altura de una cadena. Así yo cierro cuando voy a trabajar en el mismo color. Ahora
Al realizar esta cadena tenemos la altura de 2. Ahora me fijo bien en el centro y aquí voy a completar con los 2 puntos altos de forma tal que quede tejido uno de los grupos de la esquina. Ahora aquí voy a marcar este que se formó aquí. Y ahora una cadena, porque no es la esquina. Vamos a pasar a la esquina. Y ahora voy a realizar 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. 2, 3, 2 cadenas y otro grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora dejo una cadena y hago exactamente lo mismo que aquí, hasta llegar a este punto donde les voy a enseñar cómo cerrar esta vuelta, porque ahora vamos a cambiar de color. Ya hice las 3 esquinas, aquí separada por 2 cadenas, aquí con 1, 2, 1, 2 y 1. Aquí ya realicé una cadena. Ahora voy a terminar esta esquina, pues falta un grupo de 3 puntos altos. Voy a hacer 1, 2 y 3. Ahora voy a tejer una cadena. Saco el crochet del tejido y dejo esta lazada en pausa. Tomo este punto que está aquí de revés a derecho, tomo esa lazada y la paso hacia el revés. Aquí voy ajustando que el ancho quede igual que los demás. Bien, lo más parecido posible. Ahora, esta hebra con la que hicimos el anillo, vamos a ajustar bien y la tomamos y pasamos por esa lazada. Y así queda cerrada la esquina. Voy a cortar este hilo porque ahora voy a cambiar de color. Ustedes si quieren pueden trabajar con el mismo color, no importa. Y cierran las vueltas como hicimos en la vuelta número 1. Hacemos este nudito y no cortamos la hebra, la dejamos ahí, esas dos. Quizás un poquito para que no moleste, pero no cortarla definitivamente. Y así tenemos las primeras 2 vueltas. Tomo el nuevo color y dejo una hebra aproximadamente de este tamaño. Y aquí voy a hacer una lazada. Voy a buscar una esquina anterior a donde hice el remate de la vuelta que recién terminé. Introduzco el crochet por ese orificio, por esa esquina, tomo la lazada, esta hebra pequeña la sujeto por detrás y voy a realizar un grupo de 3 puntos altos. Levanto 2 cadenas que jugarían el papel del primer punto alto. Dejo esta hebra en el centro. No la voy a tejer por debajo, no la voy a ubicar por debajo del tejido. Y realizo mis 3 puntos, o sea, las 2 cadenas más 2 puntos altos. Una cadena y paso al siguiente orificio. Igual que hicimos en la vuelta anterior. Los grupos que van en laterales se separan con una cadena. Los que van en las esquinas se separan por 2. Vamos a la esquina. Aquí tenemos las 2 hebras. Ubicamos una hacia un lado y otra hacia el otro, de forma tal que con cada grupo de la esquina tapemos un lado de las mismas, aquí hasta el centro.
Voy a realizar el primer grupo de esa esquina, primer grupo de puntos altos. 2 y 3. 2 cadenas. Y ahora sobre esta hebra queda el segundo grupo. Y realizo mis 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ya quedan escondidas las hebras debajo de los puntos y podríamos cortarlas ya. Toca realizar una cadena y pasar al orificio siguiente donde corresponden exactamente 3 puntos altos. Y así vamos a trabajar igual que vimos en las vueltas anteriores. 1, 2 y 3. Aquí llegamos al punto donde falta el grupo de 3 puntos altos de la esquina que tejimos al inicio, donde solo realizamos este grupo. Recuerden que esa hebra que queda en el centro se deja ahí. Una cadena, 1, 2 y en tercer puntico introducimos un punto bajo, en todo caso es la altura de una cadena, más una cadena y vamos al centro y completamos con 2 puntos altos como hicimos en esta vuelta. Continuamos tejiendo normalmente por todo el contorno. Llegué al final de la vuelta, realizo una cadena, saco el crochet, busco la tercera cadena o punto o como le llamen y tomo de este hilo que he ido dejando en el centro, lo paso por ahí y voy regulando el ancho de la esquina. Toca realizar lo mismo que hice en el remate de la última vuelta haciendo un nudo. De esta forma ya conocen la técnica cuando tejemos con el mismo color y cuando vamos a cambiar. De esta manera ustedes podrán hacer las combinaciones de colores que quieran en el tamaño que han determinado para cada granny del top. Ahora vamos a tejer el medio granny transversal, que es una técnica muy diferente a la que utilizamos en este. Pero antes quiero mostrarles cómo quedó mi primer granny. Miren, la unión de colores, quiero que lo vean por el revés, el escondido de hebras, eso también lo vamos a ver más adelante. Vamos a iniciar igualmente con un anillo mágico, igual que iniciamos el granny cuadrado. Sacamos el hilito por el aro mágico, hago una cadena para ajustar y aquí voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. La tercera la voy a marcar y ya verán por qué al realizar la próxima vuelta. Tomamos lazada y vamos a hacer el primer grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Como es una esquina, vamos a hacer 2 cadenas. Tomamos lazada y realizamos el siguiente grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y aquí tendríamos los 2 grupos que conforman la mitad del granny. En este caso, si lo vemos así, sería de esta forma, esta esquina que está aquí. Ahora, no vamos a terminar aquí, vamos a hacer una cadena. Tomamos lazada
y realizamos un punto alto doble, pero con una sola lazada. De esta forma sacamos por 1, sacamos por 2 y sacamos por 2. Ahora cerramos el anillo. Hay que rematar. Una cadena, corto el hilo y ustedes dirán, ¿por qué hay que rematar? ¿Por qué no teje la siguiente vuelta? Por una razón muy sencilla. Todas las vueltas aquí quedan por el derecho. Si yo continúo tejiendo aquí, tengo que girar y me quedaría una vuelta al derecho y una al revés. Y eso le restaría estética al tejido. Por tanto, debemos hacer vueltas individuales. Vamos a la siguiente vuelta. Tomo el hilo, hago una lazada, saco el crochet y voy a donde está el marcador. Lo retiro. Introduzco el crochet, tomo esa lazadita, sujeto el sobrante de hebra con mi dedo y voy a hacer exactamente lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Y la tercera la marco. Ahora, tomo lazada y fíjense que aquí fue donde hicimos la cadena de separación. Dentro de ese espacio es que vamos a tejer el primer grupo de 3 puntos altos. Una cadena lazada y 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas, como hicimos en el gran y cuadrado en cada esquina. Voy al último grupo, una cadena. En la cadena que hice aquí de separación realizo 3 puntos altos. Hago uno, paso la hebra. A la hora de esconder las hebras verán la razón por la que esa hebra se pasa y se tapa con los puntos. 2 y 3. Una cadena de separación, tomo lazada y miren que aquí está el remate. El punto que está anterior al remate, ese lo tomamos y hacemos un punto alto doble de una lazada. Una cadena, cortamos hebra y rematamos. Y así es la manera de lograr que este lado quede recto. Si no se hace de esta manera, quedará curvado. Ahora ustedes realizarán los mismos cambios de color. Ahora corresponderían 2 de este color, 2 de este o los que ustedes elijan. Y utilizan para todos los cambios la misma técnica. De estos vamos a tejer 3. Ya tengo los 2 grannies cuadrados y las 3 partes que son los medios grannies. Aquí uní este para que vean cómo va a quedar esa unión. Vamos a enfocarla bien. Miren cómo queda por el derecho, miren cómo queda por el revés. Las dimensiones de estos grannies son las siguientes: 17 centímetros por todos sus lados. Ahora, el contorno del top lo va a determinar esta diagonal, que mide 22 centímetros. Siempre debemos tener en cuenta que el tejido estira un poquito a la hora de usarlo. Ustedes podrán diseñarlo más pequeño haciendo menos vueltas y por tanto serán más pequeños los grannies y más pequeño el contorno, ya que serán más estrechas las diagonales.
Voy a unir primero los que van en los laterales para finalmente unir el del centro. Para comenzar la unión voy a pasar por el centro de este con las piezas del lado revés. Tomo la hebra, la paso y realizo un nudo. Luego esta parte se va a perfeccionar cuando dejamos el contorno. Esto sí lo debemos asegurar en este momento y no apretarlo mucho. Luego de haber realizado el nudo, ponemos las piezas por el derecho. Es importante mantener este hilo con el que estamos tejiendo así. La hebra restante del nudo se mantiene así. Ahora vamos a tomar el hilo, lo ponemos sobre nuestro dedo y comenzamos la unión de forma tal que sean puntos sobre puntos, cadenas de separación con cadena de separación, forma tal que quede parejo. Aquí vemos que está la cadena de separación. Vamos a contar 1, 2 y 3. Este sería el primer punto. Vamos a tomar este punto y vamos a tomar el primero de la otra pieza. Vamos a tomar lazada y pasamos por todo. Y así haremos con cada uno de los puntos. Vamos al siguiente. Sería este. Y aquí sería este el segundo. Tomamos lazada y pasamos todo. Es bueno tejer suave para que no se dificulte este paso. Vamos al siguiente. Sería este. Y vamos al siguiente, que sería este. Tomamos la lazada y la pasamos suavemente. Lo estoy haciendo despacio para que vean en detalle cómo se trabaja y que es muy fácil. El detalle está en tener ubicado bien el hilo y las piezas. Vamos al siguiente punto, sería la cadena de separación. La parte de atrás del punto y la parte de atrás del punto. Tomamos lazada y pasamos por todo. Y así vamos a hacer en cada uno de los puntos, identificándolos bien. Ya uní todas las piezas. Aquí, aquí, con las hebritas que quedan sobrando, hice nudos, después las escondí y ya todas están unidas. Miren cómo queda por el derecho, miren cómo queda por el revés. Un detalle de cómo esconder las hebras, ya sea en los grannis o en las orillas, en cualquier parte y en cualquier tejido que ustedes realicen. Aquí dejé una suelta para mostrarles. Tomo el crochet de un número menor, paso las hebras hacia el revés, ejerzo una torsión de la hebra para separar los hilitos que la conforman. Y así paso uno de ellos, la mitad, la paso por una hebrita y realizo un nudo. Con este simple paso ya tenemos asegurado el tejido y a la vez un escondido de hebras casi perfecto, porque si se fijan no tiene hebras por ninguna parte. Ahora vamos a trabajar el contorno, pero antes quiero darles las medidas que finalmente quedaron en el contorno de esta pieza. Con las uniones quedaron 34, que es la mitad de la pieza, más la otra parte son 68 centímetros. Voy a ubicar la pieza por el derecho, realizo una lazada, voy a comenzar por la esquina, aquí introduzco el crochet hacia el revés, saco la lazada, realizo una cadena, la ajusto y voy a realizar dos cadenas.
Y en el siguiente espacio, un punto bajo. 2 cadenas. Y en el siguiente espacio, un punto bajo. Eso generará orificios donde trabajaremos el contorno con puntos grandes. Y nos permitirá hacerlo de una manera más prolija en vez de trabajar sobre este borde. Al llegar al centro de los granes, vamos a tejer una cadena nada más. Pasamos al siguiente orificio y hacemos un punto bajo. Esto para no desfigurar esta parte, porque si no, no queda recta. Luego continuamos igualmente 2 cadenas y en el siguiente orificio un punto bajo. Al llegar a esta zona donde confluyen el gran migrante y estos dos, vamos a realizar también una sola cadena y pasamos al siguiente espacio con un punto bajo. 2 cadenas y así logramos que quede recto el contorno. Ya luego con los puntos grandes, él mejorará su forma con el peso y la caída del tejido. Ya llegué al final donde realicé un punto bajo en la esquina. Ahora vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos altos, no en las cadenas de separación. ¿Para qué? Para evitar este estiramiento. Vamos a comenzar con punto bajo en el primer grupo. Este es el primer punto, el segundo y el tercero. Aquí tenemos la cadena de separación. Aquí no tejemos. Vamos al siguiente grupo. Punto bajo en el primero, punto bajo en el segundo, punto bajo en el tercero. Saltamos la cadena de separación y continuamos punto bajo sobre punto alto. Como pueden observar, en las uniones se presenta como una pequeña curva. Vamos a tratar de hacerla lo menos visible posible. Para ello vamos a tomar la lazada y realizar un medio punto en la unión. Tomamos lazada, introducimos aguja, nos queda 3 en el ganchillo y pasamos por todo. Repito. Vamos a hacer el medio punto. Tomo lazada, introduzco el crochet en la unión, saco el hilo, quedan 3 y paso por todo. Y ahora sí continúo con punto bajo sobre cada punto alto. Llegué a la esquina donde van los tirantes. Eso depende ahora la cantidad de cadenas del ancho de los tirantes que ustedes quieran tejer. Yo voy a tejer 2 cadenas porque lo voy a hacer diferente a los que han visto en tutoriales anteriores. Y salto esta esquina y continúo con mis puntos bajos sobre cada punto alto. Ya realicé el último punto bajo sobre el punto alto de base. Voy al centro y realizo un punto bajo en esa unión. Y continúo punto bajo sobre punto alto en el otro granny que conforma el escote. Aquí pueden ver cómo el tejido queda más firme, más parejo. Ya llegué aquí al final, donde inicié el tejido. Voy a la esquina y realizo mi último punto bajo. Ahora voy a comenzar a tejer el contorno. Yo voy a continuar con el mismo color. Ustedes, si quieren, pueden hacer las combinaciones que deseen. Ahora voy a levantar aquí 2 cadenas y voy al primer orificio que formé con las 2 cadenas y voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Sin cadena de separación, voy al siguiente orificio y realizo 3 puntos altos más. Y así iré trabajando por todo el contorno, de esquina a esquina.
Una vez terminada esta vuelta, deben rematar y volver a comenzar por aquí. ¿Por qué razón? Para que queden las vueltas por el derecho, porque si giran el tejido, la siguiente va a quedar con el tejido por el revés. Ya terminé esta vuelta. Recuerdan que subimos con 2 cadenas e iniciamos con el primer grupo. Al terminar, realizamos el último grupo y un punto alto en la esquina. Rematé con una cadenita y ahora ubique estos marcadores para empezar a hacer los aumentos. ¿A qué altura están? Aquí tenemos el centro del busto y aquí vamos a ubicar el marcador. Aquí tenemos el centro y aquí lo vamos a ubicar. Realizo una lazada, voy a la esquina, introduzco la misma, sujeto mi hebrita y realizo 3 cadenas. Ahora voy y realizo 3 puntos altos en cada orificio. 2 y 3. Y así voy a trabajar hasta llegar donde están los marcadores. Llegué a la ubicación del marcador. Y aquí es muy fácil lo que vamos a hacer. Vamos a realizar 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Tenemos 2 y 3. 2 cadenas y ahí mismo otro grupo de 3 puntos altos. 2 y 3. Pasamos al siguiente orificio y continuamos realizando 3 puntos altos en cada uno de ellos hasta llegar al próximo marcador, donde realizaremos esto nuevamente. Al terminar la vuelta, rematamos y regresamos al inicio, ya sea que cambien de color o que continúen con el mismo. Ya terminé las vueltas con los aumentos. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, que unida a la primera y a la última son 8 vueltas en total. La última la realicé en punto alto sobre punto de base y en el centro de las esquinas realicé 6 puntos altos. Un punto importante a tratar es que cuando van a comenzar una vuelta nueva, tengan en cuenta que en una pasamos directamente al siguiente orificio. En la siguiente hacemos las 3 cadenas y 2 puntos altos conformando el primer macizo. Luego pasamos al primer orificio. Luego tejemos macizo y así para que el tejido quede recto. Y según comenzamos, vamos a terminar. En unas terminamos con macizo y en otras con punto alto en el último punto del macizo de la vuelta anterior. Macizo, punto alto, macizo y así. También para que quede recto. Antes de comenzar la última vuelta, debemos tener en cuenta que en el centro vamos a tejer motivos. En el otro punto, punto bajo, motivo, 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 punto bajo. Por tanto, no podemos comenzar con motivo, porque si no, en esta esquina tocaría hacer un punto bajo y no es la idea. Les digo esto porque la cantidad de aritos que queden dependerá del tamaño de los grannis, de la talla, y por eso este detalle es muy importante. Hice el nudo simple con el hilo que voy a utilizar y voy a levantar 3 cadenas. Voy a pasar al siguiente porque aquí era que tocaría el punto bajo, pero debemos dar altura. Vamos al siguiente y es donde realizaremos puntos altos dobles de una lazada. Tomo lazada
introduzco, saco 1, saco 2 y saco 2. Vamos a realizar 4 puntos altos dobles de una lazada. 2 cadenas al aire. Vamos a la primera, tomamos la mitad del punto, que nos queden 2 encima del crochet y realizamos un punto bajo. Ahora, nuevamente en el mismo arco, 4 puntos altos dobles de una lazada. Vamos al siguiente orificio y realizamos punto bajo. Vamos al siguiente y realizamos exactamente lo mismo. 4 puntos altos dobles de una lazada. 3, 4. 2 cadenas. Vamos al punto, que sería la primera cadena que tejimos, punto bajo y 4 puntos altos dobles de una lazada en el mismo lugar. Y así vamos a trabajar por todo el contorno de la pieza. Y ya aquí tenemos el contorno terminado. Vemos que coincidió el motivo en el centro de los aumentos. Así hicimos todo. Y al terminar nuestro motivo en el penúltimo arquito y terminamos con un punto alto al final. Recuerden que iniciamos con 3 cadenas, por tanto terminamos con un punto alto. Ahora corresponde hacer estos lindos tirantes. Comenzaremos realizando un nudo simple en estas cadenas que dejamos precisamente para hacer los tirantes. Introducimos el hilo, realizamos un nudo simple y vamos a tejer 1 y 2 cadenas. Lazada, 1, sacamos 2. Dejamos el hilo en el crochet. Tomamos lazada, sacamos 1 y sacamos 2. Quedan 3. Lazada, sacamos 1, sacamos 2. Quedan 4. Observen bien. Ahora vamos a cerrar todo. Vamos a levantar 2 cadenas. Tomamos lazada y vamos al centro de esas 4 anillas que quedaron en el crochet antes de cerrar. Y ahí hacemos lo mismo. Tomamos lazada. Sacamos 1, sacamos 2. Quedan 3 en la aguja. Tomamos lazada. Sacamos 1 y sacamos 2. Quedan 4. Es momento de pasarlos todos. 2 cadenas, lazada, ir al centro y comenzar nuevamente hasta que queden 4 lazadas en el crochet. 2 cadenas y así van a repetir hasta obtener el largo deseado de los tirantes. Lo pueden hacer siempre con números pares. Si lo quieren más ancho, pueden hacer 6 puntos, dejan 3 de un lado, 3 de otro y así queda nuestro tirante. Para hacer el que va a la espalda, voy a tejer un aro mágico. Voy a levantar 2 cadenas, un punto alto doble sin terminar, que sería el caso. Saco 1, saco 2, quedan 2, saco 1, saco 2, quedan 3, saco 1, saco 2 y saco todo. 2 cadenas y aquí repito exactamente lo mismo hasta tener
las 4 anillas en la aguja. Nos resta cerrar el anillo mágico y ya tendremos el tirante para la espalda. Lo harán de la longitud que ustedes estimen necesaria. De esta manera ya terminamos nuestro top. Miren estos picos que se forman en la parte de adelante. Miren cómo queda nuestro top en la parte de arriba. Los tirantes y vamos a ver la parte de la espalda. Aquí vemos nuestra tira puesta. Esto queda libre. Introducen la tira tejida entre los grupos de la última vuelta del granny para que quede bien firme y no se deforme en el momento del uso. Y así queda libre esta pieza de abajo que le da bastante soltura y ligereza al diseño. Espero que les haya gustado, que lo tejan, que les quede muy lindo con las combinaciones de colores que deseen y el hilo que tengan a mano. Es muy propicio para aprovechar esos restos que nos quedan de otros proyectos. Una vez más les doy las gracias y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.